Buenas tardes, jóvenes, que Dios les bendiga, qué bendición saludarles una vez más este sábado por la tarde, y aquí estamos una vez más para traerte la enseñanza de la palabra de Dios. Así es de que espero que estén bien, espero que cada uno de ustedes estén bien. Estamos extrañando a algunos de ustedes aquí en la iglesia, no los hemos visto todavía venir algunos de ustedes a los servicios. Ojalá puedas venir mañana domingo, podamos verte aquí en el servicio a las 11:30. Por lo tanto, te animo para que me acompañes en esta enseñanza de la palabra de Dios. Tienes tu Biblia, por favor búscala, ábrela en el libro de Romanos capítulo 13. El libro de Romanos capítulo 13, toma por ahí una pausa, ¿verdad? Busca tu Biblia, ábrela para aprender todos juntos en esta tarde de ella. Romanos 13, el versículo 1 al 5. Romanos 13, del 1 al 5. De aquí estaremos teniendo la enseñanza de la palabra de Dios en esta tarde. Dice la palabra de Dios, Romanos 13:1: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razones del castigo, sino también por causa de la conciencia. Vamos a hablar esta tarde, jóvenes, acerca del tema: someteos a toda autoridad superior. Someteos a toda autoridad superior. Es el tema de la enseñanza de esta tarde. Acompáñame en una oración. Padre, gracias por lo bueno que eres con nosotros. Bendice este tiempo de tu palabra. Limpia nuestra mente, Señor, y limpia nuestro corazón. Quita todo mal pensamiento. Ayúdanos a aprender de ti. Y Señor, pues abre nuestro corazón para poder recibir tu palabra, para poder aplicarla a nuestras vidas espirituales. Te pido, mi Dios, que nos hables, y mi Dios, que nos corrijas, nos instruyas a cada uno, Señor, en nuestras áreas donde necesitamos. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La palabra de Dios comienza diciendo: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Toda autoridad, jóvenes, ha sido establecida por Dios, por nadie más. La autoridad ha sido establecida por Dios. Toda autoridad establecida por Dios es para mantener un orden. Las autoridades que Dios ha establecido deben ser respetadas, apreciadas, porque están para mantener el orden y la paz. Donde no hay autoridad, no hay orden y no hay paz. Tristemente, en algunos lugares, en algunos países, ciudades, la autoridad no es respetada, y porque no hay respeto a la autoridad, no hay orden y no hay paz. Sin duda alguna, jóvenes, estamos viviendo en tiempos donde la gente no le gusta someterse a la autoridad. La gente hoy en día quiere ser su propia autoridad. No me digas lo que tengo que hacer, déjame hacer lo que yo quiero, déjame hacer lo que a mí me da la gana. No controles mi vida, no tienes por qué decirme lo que tengo que hacer. Y la gente quiere ser su propia autoridad y no quieren someterse a las autoridades superiores que Dios ha establecido. Las autoridades que han sido puestas para mantener el orden en la ciudad,
y en el país hoy en día están siendo menospreciadas, están siendo insultados, son ofendidos, son acusados, son demandados, son escupidos, son agredidos, y constantemente son acosados, como racistas y abusadores. Estamos viviendo en tiempos donde la gente no le gusta la autoridad, no le gusta someterse a la autoridad que Dios nos ha establecido para mantener el orden en la sociedad, en la vida donde vivimos. En las últimas semanas yo estaba escuchando cientos de policías en diferentes ciudades del país han renunciado a su servicio, ya no quieren seguir siendo policías. Durante las protestas, ¿verdad? Las semanas anteriores, solamente en Buffalo, New York, 57 policías renunciaron a su posición de policía. Solamente en esa ciudad 57. Y en diferentes ciudades, jóvenes, diferentes estados, cientos de policías han renunciado a su posición, a su llamado de ser policías, porque la gente está odiando la autoridad. La gente no quiere policías hoy en día. La gente ahora está pidiendo que se quite la policía. Ya no quieren que haya policías y quieren que los fondos económicos que se usan para el sostén de los policías, quieren que ahora se usen para otras organizaciones. Yo estaba pensando, tú te puedes imaginar el caos, la violencia, el crimen, el desorden que puede haber si se quitara los policías, la autoridad que tenemos hoy en día. Si así como con la autoridad que tenemos hoy en día, con policías tratando de mantener el orden, hay violencia, hay crimen y hay desorden, ¿cómo sería si no hubiera más policías? ¿Cómo sería si no hubiera más autoridad hoy en día? ¿Tú te imaginas eso? La gente, jóvenes, hoy en día no le gusta someterse a las autoridades, quieren hacer lo que ellos quieren, no les gusta someterse a las autoridades. Y están pidiendo que se quiten hoy en día la autoridad, que ya no haya policías que controlen allá en la calle, que ya no haya policías que mantengan el orden. Ahora ellos quieren, déjanos nosotros hacer nuestra propia autoridad. El problema de mucha gente es que no quieren someterse a las autoridades. En Jueces 21-25, el libro de Jueces, dice la palabra de Dios, que en estos tiempos no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. En el libro de Jueces 21-25 dice que en esos días no había rey en Israel y entonces cada uno hacía lo que bien le parecía. El pueblo de Israel se había quedado sin rey, no había autoridad y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y vivimos en los tiempos, jóvenes, donde vivimos en un mundo desenfrenado, lleno de maldad, lleno de pecado. Y lo que la gente quiere hoy en día es hacer lo que bien le parece. Por eso no quieren autoridad que los controle. Porque quieren hacer conforme a su maldad, quieren hacer a lo que ellos quieren hacer allá afuera, no quieren que nadie les diga, no quieren que haya un orden. Y qué triste es de que la gente hoy en día, jóvenes, no se someta a la autoridad. Dice la palabra de Dios en Romanos 13:1, Dios nos manda que toda persona debe someterse a las autoridades superiores. Romanos 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y luego dice, y las que hay por Dios han sido establecidas. Toda autoridad que tenemos hoy en día ha sido establecida por Dios. Todos tenemos una autoridad superior y nuestro deber
es someternos a esa autoridad. ¿Quiénes son las autoridades superiores para nosotros? Déjame mencionarte algunas rapidito. ¿Quiénes son las autoridades superiores para nosotros? Número 1, en casa, la autoridad superior son los padres. Número 1, en casa, la autoridad superior son los padres. Cada hijo, cada hija, si tú vives en casa de papá, si tú vives en casa con tus padres, tú debes someterte a la autoridad de ellos. Hay jóvenes, ¿verdad?, que viven con sus papás todavía y no quieren que sus papás controlen sus vidas. Ellos quieren ser su autoridad. No, joven, tú vives con tus padres. La autoridad superior para ti son tus padres. Tú debes someterte a ellos mientras estés en su casa. Dice la palabra de Dios en Lucas 2:49. Dice la Biblia que Jesús, cuando era niño, estaba sujeto a sus padres. Hablando de Cristo, de Jesús. Cuando era niño estaba sujeto a sus padres. Quiere decir que estaba sometido a la autoridad de ellos. Los obedecía, los respetaba, le hacía lo que ellos le decían, no se quejaba, no hacía berrinches, no hacía corajes. Él estaba sometido y los obedecía en lo que ellos le decían. En Génesis 22, del 3 al 11, Génesis 22, 3 al 11, vemos en la Biblia a un Isaac, un muchacho, dice la palabra de Dios, sometido a su padre Abraham. Y este joven Isaac estaba sometido, y cuando Dios manda a Abraham que vaya al monte donde él le había dicho que llevara a su hijo y lo sacrificara, dice que Isaac iba con su padre, y aun cuando su padre lo puso en el altar para sacrificarlo, Isaac no se defendió, jóvenes. No le dijo: padre, ¿por qué me vas a matar? ¿Por qué me estás poniendo aquí en el altar? Tú dijiste que Dios iba a proveer de cordero y ahora me tienes aquí y me quieres sacrificar a mí. Jóvenes, este joven Isaac, siendo un joven, estaba sometido a la autoridad de su padre, y en ningún momento reclamó, en ningún momento dijo: ¿por qué me levantas tan temprano? ¿Por qué me vas a llevar a ese monte? ¿Por qué tengo que cargar la leña? ¿Por qué tengo que ir contigo? ¿Por qué tengo que obedecerte en todo? Él no se quejó de nada, él no dijo nada. ¿Por qué? Porque estaba sometido a la autoridad de su padre Abraham. La primera autoridad que Dios ha establecido fue la autoridad de los padres, jóvenes. La primera autoridad que Dios ha establecido para nosotros es la autoridad de los padres. Es triste ver cómo hoy en día niños, jovencitos, no respetan la autoridad de sus padres. Joven, déjame decirte que si tú no respetas la autoridad de papá y mamá mientras estás en casa, tampoco vas a respetar la autoridad allá afuera en ningún momento. Un día tú te vas a rebelar ante la autoridad que Dios ha establecido. Si no comienzas respetando la autoridad que hay en casa, jóvenes, un día más adelante tú no vas a tener respeto para ninguna otra autoridad. Y es un problema que estamos viendo hoy en día en jóvenes que andan metidos allá en un montón de problemas. No se han sometido a la autoridad que tienen en casa y andan allá afuera haciendo un montón de desórdenes, porque si no se someten a la autoridad que tienen en casa, tampoco se van a someter a ninguna otra autoridad. La primera autoridad que Dios ha puesto, que Dios ha establecido, jóvenes, es la autoridad de los padres. Por eso hay hijos rebeldes, gente rebelde, destructores, hacedores de maldad, crueles, porque no les gusta someterse a la autoridad. Sométete, respeta la autoridad de tus padres en casa. Número 2, jóvenes, debemos someternos a la autoridad del gobierno. En Tito 3:1, el libro de Tito 3:1 dice la palabra de Dios: recuérdales que se sujeten a los gobernantes
y autoridades que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Debemos someternos a la autoridad del presidente, a la autoridad de los gobernantes jóvenes que gobiernan el país, porque Dios los ha puesto como autoridad. En Proverbios 8, 15 al 16, dice la Biblia, Proverbios 8, 15 y 16, por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan a los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Dice la palabra de Dios, por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Dios ha establecido la autoridad. Jóvenes, es difícil entender cómo es que hay gobernadores corruptos, ¿verdad? Que han prostituido su poder y han cometido crímenes, han faltado a su promesa de hacer bien. Es triste que eso pase en los gobernantes cuando deberían estar haciendo bien para la nación. Muchos de ellos están haciendo mal, pero dice la Biblia, jóvenes, que Dios un día va a tratar con ellos. En la Biblia podemos leer de reyes malos, perversos, que no hicieron bien ante los ojos de Dios, y Dios, jóvenes, los castigó. ¿Por qué? Porque la autoridad es para hacer el bien, pero sin embargo vivimos, ¿verdad?, en tiempos donde gobernantes son corruptos y hacen el mal. En el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 28 al 33, la Biblia nos habla de cómo Dios le quitó del reinado a Nabucodonosor, aquel hombre que se había parado en la cima de su palacio, y él había visto toda Babilonia, y levantó sus ojos y miró toda la ciudad de Babilonia, y él dijo: mira lo que mi fuerza y mi poder ha hecho. Y él se engrandeció. Y dice la Biblia que a Dios le quitó su reino y lo arrojó entre las bestias. Y este rey Nabucodonosor, que se sentía tan poderoso, que se sentía tan grande, Dios lo arrojó con las bestias, y dice la Biblia que comía hierba y sus uñas crecieron como águila, crecieron, y su pelo creció como plumas de águila. Prácticamente, jóvenes, este hombre se convirtió en un animal. Dios le castigó, jóvenes, porque no hizo lo correcto. Jóvenes, Dios castiga a aquellos que no hacen el bien, aquellos que Él ha puesto como autoridad y no hacen el bien. Jóvenes, nosotros lo que necesitamos hacer es someternos a la autoridad que Dios ha puesto, y Dios se encarga de esos que Él ha puesto. Siempre, jóvenes, sobre una autoridad hay otro más alto, con una autoridad más alta. Y Dios es sobre toda autoridad. Y Él nos ha mandado a nosotros: sométete a la autoridad que yo he establecido. Número 3. Número 1, hablamos, te dije, en la casa la autoridad superior son los padres. Número 2, la autoridad que Dios ha establecido es el gobierno, los gobernantes, por lo tanto debemos someternos a ellos. Número 3, debemos someternos a la autoridad que hay en las calles, la policía. Oh, jóvenes, ¿cómo es odiada la policía hoy en día? Allá en Primera de Pedro 2:13, Primera de Pedro 2:13, dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Nota lo que dice. La Biblia dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Debemos respetar la autoridad que representa a un policía, jóvenes.
Ellos han sido puestos para mantener el orden. Hay gente, jóvenes, que odia a la policía, lo mencioné hace un momentito. Hay videojuegos. Han sacado videojuegos donde tú puedes estar matando policías. Increíble eso. Tú te sientas ahí en tu PlayStation o el juego que tú tienes y agarras la pistola y estás matando policías. ¿Por qué, jóvenes? Porque han llegado a odiar policías y dice, vamos a matarlos aquí en el videojuego. Por eso, jóvenes, se pierde el respeto a la autoridad. Hay jovencitos, ¿verdad? Que comenzaron jugando un videojuego y empezaron ahí con una pistola, como un juego, y empezaron a matar los policías y después un día salieron a la calle y como estaban ya acostumbrados, su mente estaba enferma y estaban matando policías y un día salen a la calle y empiezan a matar policías de verdad. Jóvenes, debemos respetar la autoridad que Dios ha establecido. El deber de cada cristiano es someterse a la autoridad que Dios nos ha dejado, a la autoridad que Dios ha establecido. Nunca te rebeles a la autoridad que Dios ha establecido. Nunca te rebeles a los padres, nunca te rebeles al gobierno, nunca te rebeles al policía. Respétalos porque ese es un mandato de Dios. Número 4, debemos someternos a la autoridad del pastor. Debemos someternos, número 4, a la autoridad del pastor. El pastor, siervo de Dios, representa la autoridad de Dios en la iglesia. Nosotros como cristianos, hijos de Dios, debemos someternos a la autoridad del pastor. Es increíble, ¿verdad? Cómo jóvenes hoy en día no tienen respeto al varón de Dios. No tienen el más mínimo respeto de la autoridad al pastor. Dame preguntarte algo. ¿Cuándo fue la última vez que viniste con el pastor como autoridad, como siervo de Dios y le dijiste y le preguntaste, pastor, deme un consejo para mi vida? ¿Sabe por qué no lo haces? Porque tú quieres ser tu propia autoridad. Tú quieres tomar tus propias decisiones. Y no quieres que nadie te diga lo que tienes que hacer. Por eso nos cuesta someternos a la autoridad. Porque no nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer. En Hebreos 13:17. Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Escucha lo que dice la Biblia, Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. La palabra sujetaos quiere decir someteos, sométete a la autoridad. En Primera de Tesalonicenses 5:12 dice la palabra de Dios, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre nosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. La palabra reconocer, jóvenes, también quiere decir que debemos someternos en reconocimiento a la autoridad. Cuando tú reconoces al pastor como la autoridad, tú te sometes a la autoridad que él representa. Debemos someternos a la autoridad del pastor porque él ha sido establecido por Dios. Pero no nos gusta la autoridad. No nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer. Jóvenes, yo viví
mira, de 12 años, yo salí de mi casa, de la casa de mis papás, 12 años. De los 12 años para adelante, yo no tenía nadie que me dijera lo que tenía que hacer. Porque todas mis amistades hacían lo que querían. Nadie les decía lo que tenían que hacer. Nadie nos decíamos, tú no puedes hacer eso, no hagas eso, eso está mal. No, mira, todos hacíamos lo que queríamos. De los 12 años, jóvenes, yo empecé a vivir la vida solo, con amigos que nadie les decía lo que tenían que hacer. Podíamos hacer lo que quisiéramos. Pero yo entendí algo. Cuando yo estaba en la casa de papá y mamá, en la casa de mis padres, ellos me enseñaron que yo tenía que respetar la autoridad de ellos. Yo no podía hacer lo que se me daba la gana. Yo no podía salir a la hora que se me daba la gana. Yo no podía regresar a la hora que se me daba la gana. Yo tenía que hacer lo que ellos me decían porque yo estaba en casa de ellos. Yo tenía que someterme a la autoridad de ellos. Y jóvenes, después de los 12 años que yo salí de la casa de mis padres, yo llevaba eso en mi mente. Hay una autoridad que se tiene que respetar. Y jóvenes, gracias a Dios aprendí eso, a respetar autoridad. ¿Por qué, jóvenes? Porque aprendí y comencé respetando la autoridad en casa. Aprende a respetar la autoridad. Vivimos en tiempos donde no se respeta la autoridad más. Y tú ves hoy en día, ¿verdad? Las autoridades las insultan, los menosprecian, los escupen y todo eso porque no hay respeto para ellos. Ya vimos las diferentes autoridades que Dios ha establecido. ¿Qué pasa ahora si desobedecemos, si no obedecemos esa autoridad? ¿Qué pasa si no obedecemos esa autoridad que Dios ha establecido? Romanos 13:2 dice la Biblia. Romanos 13:2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Qué pasa si no obedecemos a las autoridades? Dice la palabra de Dios, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se opone, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Jóvenes, escucha bien, cuando no nos sometemos a la autoridad que Dios ha establecido, nos ponemos en contra de Dios porque estamos resistiendo lo que Dios ha establecido. Y el que se pone contra Dios trae condenación para sí mismo. Por eso, jóvenes, el que no respeta autoridad y las leyes que hay, hoy en día están en una cárcel pagando una condenación. ¿Por qué? Dice la Biblia, porque resistieron a lo establecido por Dios. En Romanos 13:3, ahí el versículo 3. Dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Escucha bien. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Y tendrás alabanza de ella. Si tú estás haciendo el bien, qué bueno por eso. Tú no tienes por qué temer la autoridad. Sigue haciendo lo bueno. Pero si estás haciendo lo malo, es mejor que te arrepientas y comiences a hacer el bien, porque hay un precio de condenación que vas a tener que pagar por hacer lo malo. El versículo 4, Romanos 13:4 dice, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace
lo malo. Jóvenes, si estamos haciendo lo malo y estamos desobedeciendo la autoridad y no estamos sometiéndonos a la autoridad y estamos haciendo las cosas en contra de la autoridad, estamos haciendo lo malo. Y dice la Biblia que nos estamos acarreando condenación para nosotros mismos. Jóvenes, Dios nos ha mandado someternos a toda autoridad que Él ha establecido. Y jóvenes, yo espero que cada uno de ustedes aprendan estos principios de la palabra de Dios, a someterse a las autoridades. Sométete a Dios. Joven, cuando tú empiezas a respetar a Dios, a someterte a la autoridad de Dios, tú vas a respetar todas las autoridades que Dios ha establecido. Y eso te va a ayudar a hacer el bien. Que Dios nos ayude a someternos a las autoridades que Dios ha establecido y no estar en contra de Dios. Y también que nos ayude a hacer lo bueno y no lo malo, para no acarrear condenación para nosotros mismos. Oh, qué triste sería, joven, que tú, conociendo estos principios, un día tú termines en la cárcel por no someterte a la autoridad que Dios nos ha dejado cuando tú ya la conoces. No cometas esos errores. Aprende a someterte a Dios para poder someterte a las autoridades. Ojalá y esto te ayude para tu vida. Dios nos ama, quiere ayudarnos, quiere lo mejor para nosotros y nos ha dejado la autoridad para mantener el orden en nuestras vidas. Acuérdate, Dios es un Dios de orden. Dios no es un Dios de desorden. Ojalá y esto te ayude. Padre, mi Dios, gracias te damos por este momento de tu palabra. Gracias por hablarnos. Y mi Dios, ojalá algún joven pueda ser ayudado a través de este mensaje. Señor, cuántos jóvenes rebeldes no tenemos allá afuera que no les gusta someterse a ninguna autoridad. No se someten a la autoridad de papá y mamá. No se someten a la autoridad del gobierno. No se someten a la autoridad del policía. No se someten jóvenes cristianos no se someten a la autoridad de su pastor. Ojalá y tú puedas tocar sus corazones y cambiarles. Y puedas hacerle entender de que si no cambian, si no respetan la autoridad que tú has dejado en nuestras vidas para nosotros, están acarreando condenación para ellos y un día van a tener que pagar un precio de condenación. Ojalá, mi Dios, tú toques el corazón de alguien y alguien pueda volverse y pueda reaccionar y pueda pedir perdón y pueda empezar a respetar las diferentes autoridades que tú nos has dejado. Cualquier autoridad que este jovencito o esta jovencita tenga, que aprenda a someterse a ellas, sin quejas, sin gritos, sin reclamar, sin hablar para atrás, solamente someterse. Ojalá alguien se ha ayudado a través de esto, como yo he sido ayudado y como yo he aprendido a someterme a las diferentes autoridades que tú has dejado en mi vida. Oro por estos jóvenes, cuídales, bendice sus hogares, sus familias, sus padres. Y mi Dios, que puedan ser mejores jóvenes, mejores cristianos. Y ojalá tu palabra de Dios pueda ayudarnos a cada uno de nosotros. Bendíceles, Señor, y cuídales. Joven, quiero hacerte una invitación rapidito. Si tú estás viendo este video y posiblemente no eres salvo, no tienes la seguridad de que si te mueres vas al cielo, yo quisiera hacerte una invitación para que puedas arreglar tu vida y puedas pedir perdón a Cristo
y puedas tener la seguridad de que un día que tú mueras puedas ir al cielo. Hey, Cristo ya pagó el precio. Él solamente quiere que nosotros le abremos el corazón y le recibamos como nuestro personal salvador. ¿No te gustaría hacer eso? Joven, tú no puedes respetar la autoridad sin antes tener a Cristo. Y cuando tú tienes a Cristo vas a entender que Él es toda la autoridad. Toda la autoridad. Quisieras aceptar a Cristo en este momento, ¿por qué no repites esta oración conmigo? Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco, mi Dios, que por mi pecado voy a ir al infierno. Pero yo no quiero ir a ese lugar. En esta hora yo abro mi corazón y te acepto, Señor, como mi único y mi personal Salvador. Te doy las gracias por morir en la cruz por mis pecados. En esta hora, mi Dios, te confieso y te acepto como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración y aceptaste a Jesús en tu corazón, ojalá pudieras hacérnoslo saber a través de ese video. Pon algún comentario, pon tu nombre. Y nos gustaría conocer más de ti, saber la decisión que tomaste, y sería una bendición. Queremos también orar por ti. Gracias, que Dios te bendiga, jóvenes, que Dios les bendiga, cuídense mucho, y si tú eres de la Iglesia Bautista del Faro, ojalá podamos verte aquí el domingo a las 11:30. Que Dios les bendiga, cuídense mucho.